La batalla de esta semana en México es la que los medios de comunicación y la oposición han desatado contra los nuevos libros de texto gratuitos. El gobierno quiere a toda costa que en los libros de texto haya menos matemáticas y más política. El virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Debido a unos libros de texto que yo no los he visto, pero que he hablado con especialistas que me dicen que son un retroceso total. La mayoría de los casos ni siquiera los han leído. ¡Me ganso! El Universal, el Reforma, Loret de Mola, Milenio y por supuesto TV Azteca dicen que son perversos, deficientes, doctrinales y hasta dicen que son comunistas, como si eso fuera un insulto. Se ve que no saben lo que es el comunismo. Quienes nos escuchan se preguntarán ¿por qué se ha desatado esta guerra? Bueno, pues porque en un país que lucha por cambiar, necesariamente los niños son el verdadero campo de batalla. Lo primero que hay que decir es que esta ofensiva de los medios contra el presidente y la Cuarta Transformación es perfectamente normal, porque a los conservadores no les gusta que las cosas cambien. Pero los libros de texto van a condenar a los estudiantes de México a ser más mediocres. Y esto es imperdonable y la historia va a juzgar tanto al presidente López Obrador como los responsables de estas obras. Por ejemplo, a finales de los años 50, apedrearon la casa del entonces director de la Comisión de Libros de Texto, Martín Luis Guzmán, el gran escritor, el autor de El Águila y la Serpiente, pues no querían que se hablara de educación laica en las escuelas. Pero ni modo, el mundo cambia y la educación que damos a los niños y a las niñas tiene que cambiar para que puedan enfrentarse a él y a la vez cambiarlo. Desde 1959 que existen los libros de texto, es decir, hace 64 años, se han cambiado 6 veces, una por década. El último cambio fue en el 2013. La dinámica de la vida se transforma rapidísimo, lo sabemos, y la educación pues debe seguirle el paso. 2 ejemplos, díganme ustedes si no. Le pregunté a una persona de 70 años qué cosa recordaba de sus libros y me respondió que nada más la frase «ese oso sí se asea». Luego le pregunté lo mismo a otra persona, esta de 46 años, y me recitó de memoria este horrible poema de su libro de tercero de primaria. Soldadito, de la guerra viene usted. Sí, señora, de allá vengo. ¿Por qué lo pregunta usted? ¿Por si ha visto a mi marido en la guerra alguna vez? Si lo he visto o no lo he visto, dígame las señas de él. Mi marido es alto, rubio, vestido de coronel. Y en la punta de la lanza lleva un pañuelito inglés. Alto y rubio, háganme el favor. ¿Se fijan los estereotipos con que nos educaban? El pañuelito inglés, el alto y rubio, el venir de la guerra. Y todos, si hacemos memoria y si rascamos un poco, encontraremos lo que aquellos libros nos dejaron. Seguramente va a haber ejemplos así de anacrónicos, así de absurdos, como Pimpón es un muñeco, o versiones sesgadas de nuestra historia inexactas. ¿Recuerda usted nuestra lección de ayer? Sí, profe, ¿cómo no? Las letras no son todas iguales entre sí, debido a que unas son diferentes de las otras y las otras son distintas de las demás. ¿Agarré bien la onda? Como la historia de la conquista española o la idealización de algunos héroes como Miguel Hidalgo o los niños héroes, que finalmente son lecciones parciales y adoctrinantes. Es así que nos obligaban a aprendernos fechas que muy poco nos servían para entender de dónde es que realmente venimos y cómo podemos corregir nuestros errores. Y esa es la gran diferencia. Los nuevos libros de texto no son solo un costal de fechas, fórmulas, frases y cifras para memorizar. Son la herramienta clave para construir la nueva escuela mexicana, que es básicamente un cambio de paradigma. La idea es que la educación de los niños en México sea un proceso de reflexión colectivo que involucre a las familias, a los maestros, a los niños y a la comunidad. ¿Por qué? Pues porque la educación de un pueblo es una responsabilidad del mismo pueblo, del pueblo entero. Los nuevos libros de texto no obligan a memorizar, sino a pensar. No hablan de comunismo. Búsquenle y en ningún lugar hablan de eso. En cambio, sí hablan de educación sexual, de diversidad, de lenguas originarias, de poesía, de filosofía, de ciencia, de anatomía, de fisiología. Y hablan mucho de respeto por las diferentes formas de pensar que hay en nuestro país y en el mundo. No contienen ejercicios para que los niños repitan en coro, sino para que los niños discutan.
Y discutir es bueno, y es mejor si empiezan desde pequeños. No se habla, como dicen algunos, del fraude de Felipe Calderón en el 2006, pero sí se menciona a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y la masacre de 1968. ¿Por qué? Porque son cosas que los niños tienen que saber para no repetir jamás. En contraste a todo esto, el presidente del PAN, Marco Cortés, ha llamado a destruir los libros en las plazas, igual que hicieron los frailes españoles en Yucatán en 1523 cuando quemaron los códices mayas, o como los nazis en 1933. Habría que recordarle al dirigente del PAN lo que dice la placa conmemorativa de aquel acto de barbarie. Donde quemas libros, acabas quemando personas. A todos los padres de familia del país, los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto que den a sus hijos. O al menos les quiten las hojas que ustedes consideren que no son convenientes para la educación de sus niños. Yo invito a todos respetuosamente a que lean los libros. Que nadie opine sin conocerlos para no abonar al caos. Y no le hagan caso a quienes no los han leído y sin embargo, desesperados, aprovechan el momento para propagar el odio y la confrontación. Y miren, pasa o puede pasar algo muy bonito. Cuando tengan la oportunidad de leerlos, se darán cuenta, quizá, de que los adoctrinados fuimos nosotros, porque nuestros libros nos obligaban a memorizar dogmas sin poder cuestionar la realidad. Por último, quiero recordar que Borges imaginó el paraíso como una biblioteca, y en México, nuestros jueces están muy ocupados prohibiendo la edición de libros. Y es normal, porque los conservadores nunca quieren que las cosas cambien.